Cada primavera, millones de personas repiten el mismo ritual. Miran sus bancales elevados y descubren que la tierra se ha hundido, los nutrientes se han agotado, y la mezcla perfecta del año pasado ya no retiene humedad, ni alimenta las plantas por mucho tiempo. Así que vuelven a comprarlo todo. Más sacos de sustrato, más fertilizante, más enmiendas, más dinero metido en una caja que se suponía que hacía la jardinería más fácil, no interminable. Pero en el sur de África, castigado por la sequía, un diseño olvidado ha estado haciendo justo lo contrario. Es un bancal elevado que no necesita ser rescatado. Se alimenta a sí mismo. En el centro tiene un núcleo de compost que convierte los restos de cocina en nutrición constante y, según muchos informes, reduce de forma drástica el agua necesaria. Algunas afirmaciones llegan hasta un 66% menos, sin insumos sintéticos, no por magia, por diseño. Y aquí va la pregunta que Plantas Olvidadas quiere plantear. ¿Por qué dejamos de construir algo que podía romper el modelo de suscripción de la jardinería moderna? Porque la respuesta no trata solo de suelo. Trata de quién se beneficia cuando nunca aprendes el método que vuelve un huerto independiente. A mediados de los años 90, el sur de África afrontó una crisis que iba más allá de la sequía. En Zimbabue y Lesoto, años de lluvias fallidas dejaron suelos sin vida. Familias ya debilitadas por la epidemia de VIH veían cómo los huertos se secaban, incapaces de sacar comida del polvo. Para muchos, las soluciones habituales, cavar más, cargar más agua, comprar fertilizante, no solo eran caras, eran imposibles. En medio de esa emergencia entraron equipos de Care International y el consorcio CIAFE. Pero no se limitaron a repartir suministros. Escucharon a agricultores locales y estudiaron qué funcionaba de verdad cuando todo lo demás fallaba. Y lo que surgió no fue tecnología importada, fue una nueva forma de imaginar un huerto. Un bancal elevado diseñado para alimentarse solo con lo que cualquier hogar podía conseguir. La idea era simple. En vez de arrastrar sacos de tierra y fertilizante, el propio huerto se convertiría en un motor de supervivencia. Un bancal que siguiera produciendo al transformar los desechos cotidianos del hogar en alimento para las plantas, justo donde las raíces podían aprovecharlo. Los informes de campo describen cómo se construían los primeros. Las familias levantaban círculos de piedra o ladrillo, a menudo a la altura de la cintura para que personas enfermas o mayores pudieran cuidarlos sin agacharse. En el centro colocaban una cesta de malla metálica, lo bastante ancha para meter el brazo, y en la base la forraban con ramitas o hierba seca. Esa cesta se convertía en el corazón del sistema. Cada día añadían lo que tenían: peladuras de cocina, cáscaras de huevo, cartón rasgado, a veces ceniza. Luego vertían agua en el centro. Y aquí está la clave, literalmente. Desde arriba, el bancal parece un círculo con una cuña recortada, un pequeño pasillo que conduce directo a la cesta. Esa abertura en ojo de cerradura permite llegar al núcleo sin pisar la tierra ni compactar la zona de cultivo. Cuando el agua entra en la cesta, atraviesa restos y cartón, arrastra nutrientes y se va expandiendo lentamente hacia el suelo que rodea el centro, donde los cultivos crecen en anillos densos, hojas verdes, zanahorias, lo que la familia más necesitara. El bancal se alimenta desde dentro hacia afuera. En Lesoto, el diseño se difundió rápido. Care International y socios locales ayudaron a construir más de 20,000 huertos en pocos años. Los materiales eran del entorno: piedras del campo, ladrillos reciclados, malla recuperada, incluso botellas selladas con arcilla. Y los resultados duraban. Encuestas internas de Care encontraron que más del 90% seguían en uso mucho después de terminar los proyectos iniciales. Un huerto keyhole típico empieza como un círculo de unos 2 a 2,5 metros de diámetro, construido con lo que haya: piedras, ladrillos de muros viejos, incluso botellas selladas con arcilla. Las paredes suben lo suficiente para que el bancal sea accesible y manejable para quien no puede agacharse o cargar peso. Pero la característica que lo define siempre es la misma: el núcleo de compost en el centro.
una cesta de malla colocada verticalmente como una pequeña chimenea, lo bastante ancha para alcanzar con la mano, lo bastante alta para quedar por encima del nivel del suelo. En el fondo, ramitas y hierba seca crean ventilación y drenaje. Luego, día tras día, el hogar la alimenta con peladuras, pozos de café, cáscaras de huevo y cartón rasgado. Y la geometría importa. El recorte en forma de ojo de cerradura es el acceso, un pasillo estrecho hasta el centro para que un niño o una persona mayor pueda echar restos y verter agua sin pisar la tierra ni compactar el área de cultivo. Los cultivos se colocan en anillos densos alrededor, en un suelo que nunca se pisa. Lo potente del diseño no era solo que funcionaba, es que encajaba con la vida real. Se alimentaba de hábitos ya existentes: cocinar, pelar, llevar una pequeña cantidad de agua. En vez de exigir más trabajo, hacía que cada pequeño gesto diario contara. Un agricultor lo resumió así: con este huerto, puedo alimentar a mi familia con sobras. Incluso cuando fallan las lluvias, el suelo sigue vivo. Años después, las encuestas repetían el mismo patrón. Estos huertos no desaparecían. Se volvían parte del paisaje, se copiaban y se reconstruían porque la prueba se veía. Y eso lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué el agua se comporta tan distinto aquí que en un bancal elevado normal? ¿Y cómo puede un núcleo de compost reducir el riego de forma tan marcada? El agua en un huerto K-hole no se mueve como en un bancal elevado estándar. En la mayoría de bancales, riegas desde arriba. Primero bebe la superficie y el sol se queda con una parte grande antes de que las raíces se beneficien. Los bordes se secan antes. La tierra se hunde. Y compensas con más riego y más fertilizante. En un keyhole, el punto de riego es el centro. Cuando viertes agua en la cesta de compost, se filtra a través de restos, ceniza y cartón, disolviendo nutrientes en el camino. Eso crea una zona rica en el medio. Y la humedad se desplaza hacia afuera lentamente, atraída por las áreas más secas donde las raíces están esperando. En vez de empapar la superficie y perderlo por evaporación, el bancal se alimenta desde dentro hacia afuera, más como una esponja que suelta humedad que como un cubo volcado desde arriba. El núcleo de compost eleva la materia orgánica donde importa, y la materia orgánica es un seguro contra la sequía. Los especialistas en suelos señalan que un mayor contenido orgánico puede aumentar mucho la capacidad de retener agua, sobre todo en suelos arenosos o empobrecidos. En comparaciones en Lesoto y Zimbabue, se colocaron estos huertos junto a parcelas convencionales. Familias que usaban el método del núcleo reportaban regar tan poco como una vez por semana, incluso en estación seca. El seguimiento de Care International registró caídas de más de la mitad en la necesidad de riego en muchos casos. Algunos informes mencionan hasta un 66% menos de agua. Y aunque las pruebas más fuertes suelen venir de diarios domésticos y monitoreo de ONG, el patrón se repite: menos cubos, cultivos más verdes, humedad que dura más. Y no es solo agua. Cada vez que riegas el núcleo, los nutrientes disueltos se mueven hacia la zona de raíces en lugar de lavarse y perderse. Por eso funciona la plantación densa, y por eso el bancal se mantiene productivo durante más tiempo. En los meses más duros, ese depósito interno puede ser la diferencia entre perder la cosecha o sostener una provisión constante de hojas verdes. Bajo la superficie de un keyhole, el trabajo real ocurre donde no lo ves. El núcleo de compost no es solo un sitio para tirar restos. Es un motor vivo que recluta biología para hacer lo que los insumos comprados prometen, pero rara vez cumplen. Cuando caen peladuras y cartón en la cesta, no se descomponen en aislamiento, atraen descomponedores y después llega la siguiente capa: las lombrices. Atraídas por el alimento, entran y salen del núcleo, abren galerías, arrastran partículas finas hacia el suelo, mezclan materia orgánica hacia afuera y dejan excrementos ricos en nutrientes disponibles para las plantas. Esa mezcla constante mantiene el bancal suelto y respirable, en vez de compacto y sin vida.
Y el núcleo hace otra cosa aún más valiosa en climas duros. Genera calor. Al descomponer los restos, los microbios liberan calor, a veces elevando unos grados la temperatura del suelo alrededor del centro. En Lesoto, agricultores notaron que sus bancales aguantaban más tiempo sin heladas en los meses fríos, alargando la temporada de hojas verdes y zanahorias. Es el mismo proceso que hace humear un montón de compost en una mañana de invierno. Solo que aquí, ese calor se captura justo donde están las raíces. Lombrices, microbios, humedad y calor trabajan juntos hasta que el bancal deja de comportarse como una caja con tierra y pasa a ser un pequeño ecosistema que se renueva. Ahora mira en qué se convirtió gran parte de la jardinería en bancales en Europa. En primavera, muchos centros de jardinería empaquetan el ritual como una línea de productos: kits de bancales, palés de sustrato, estanterías de fertilizantes y potenciadores. El mensaje es sutil pero constante. Un huerto productivo depende de comprar los insumos correctos una y otra vez. Y funciona porque un bancal típico, tal como se vende y enseña, está diseñado para perder lo que necesita. El agua se evapora rápido, los nutrientes se lavan o se agotan sin reponerse desde dentro, y la tierra se hunde. Entonces la solución siempre es otro saco, otra enmienda, otra temporada de gasto. Eso crea un modelo de suscripción silencioso. Empiezas y aprendes a creer que hay que rellenar cada año para seguir cosechando. Un bancal con núcleo de compost rompe esa lógica, convierte desechos diarios en fertilidad dentro del sistema y reduce la dependencia de la tienda. Pero no es solo economía. También choca con la estética. En muchos vecindarios, el jardín ideal es limpio, recto y controlado. Todo lo que sugiera descomposición, compost o desorden se ve como un problema, aunque sea el proceso que mantiene el suelo vivo. Una cesta visible en el centro puede provocar quejas, no porque falle, sino porque no encaja con el aspecto aprobado. Y cuando la fertilidad se esconde, el conocimiento de cómo se crea suele desaparecer con ella. Si estás dispuesto a ignorar esa presión y construir para que funcione, este bancal que se alimenta solo es casi insultantemente simple. El núcleo es un cilindro de malla metálica de unos 30 centímetros de ancho y entre 60 y 90 centímetros de alto. No necesita medidas perfectas. Necesita que puedas alcanzarlo, que sea estable y que la malla sea lo bastante cerrada para sostener los restos. Colócalo en el centro del bancal y cava un hueco poco profundo para que la base quede asentada en el suelo. Forra el fondo con palos o ramitas para crear ventilación y drenaje, de modo que el agua atraviese el núcleo en lugar de estancarse y pudrirse. Luego rellena el cilindro como pretendía el sistema original. Restos vegetales crudos, pozos de café, cáscaras de huevo y cartón rasgado, alternados con material seco como hojas o papel triturado para equilibrar la mezcla. El límite importa, y explica por qué el método funciona a largo plazo. Evita carne, lácteos o comida cocinada, porque atraen plagas, y pueden arruinar el sistema en una semana. Quédate con residuos simples de cocina y materiales secos. Después, usa el núcleo como fue diseñado. A la vez, compostera y embudo de riego. Vierte agua en el centro, deja que empape los restos, disuelva nutrientes y se mueva hacia afuera hacia las raíces. Con el tiempo, el material se descompone y el nivel baja. Ese hundimiento no es un fallo. Es la prueba de que el motor está digiriendo lo que le das. 1 o 2 veces por temporada, rellenas para mantener el nivel y el orden y el sistema sigue funcionando. Y aquí está la idea final que Plantas Olvidadas quiere dejar clara. Un bancal elevado no debería ser un gasto anual. Un huerto no debería depender de insumos desechables para seguir vivo. Cuando la comida sube y el agua se vuelve impredecible, el riesgo no es no tener suficientes productos. El riesgo es que tu suelo no sepa renovarse. La naturaleza nunca dejó de fabricar fertilidad gratis. El método K-Hole simplemente deja de hacerte pagar por lo que tus propios restos de cocina pueden aportar, si dejas que el sistema haga su trabajo.
Comparte tu opinión en los comentarios.